O sea, ¿le puedo bajar aquí? Sí. No, es que esto es mucho ruido. ¿Quieres ponértelo? Sí. Ahí está bajito. Sí. ¿Quieres ponértelo? Tú dime cuándo. Vamos. Sí, porque ahí me escucho. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es jueves 7 de febrero de 2019. Les saludo con mucho gusto para iniciar un espacio de análisis, de reflexión, de revisión. Probablemente en una hora no se puede analizar a fondo todo lo que uno quisiera, pero sí consideramos aquí en el programa de Los Productores que hay temas que es necesario hacer un alto o que nos obligan a detenernos un poco y hacer una revisión más amplia, ¿no? O una revisión cuando menos un poquito más lenta, acuciosa, detallada en la medida de lo posible para poder entender mejor qué es lo que está pasando, pero sobre todo para poder saber cuál es nuestro papel, qué papel estamos jugando nosotros como ciudadanos, como individuos, como miembros de una comunidad y como país, y también para saber hacia dónde la queremos llevar. Hacia dónde queremos llevar la nación, por eso dije hacia dónde la queremos llevar. Aquí esta tarde están conmigo Edgar Cruz, Pedro Manzano, Araceli Piña y un servidor, William Viales. Compañeros, qué gusto saludarles. Les propongo que iniciemos con el análisis, con las propuestas que traen para el tema informativo. Pues mira, si quieres le vamos adelante porque primero es lo de casa, aunque también esto es de casa. Lo que ustedes quieran. Lo que, yo traigo ahí algo sobre Venezuela, sobre la reunión de Uruguay, de Montevideo. Sí. Pero tú, Pedro, ¿qué traes? Sí, mira, llamó la atención una nota que anunció Andrés Manuel López Obrador en estas ya sus tradicionales, sus conferencias matutinas, en relación a lo que es Infonavit. Yo creo que donde nos está presentando el programa que él denomina responsabilidad compartida, donde se van a beneficiar, yo creo que a muchos trabajadores cuyo problema es que siguen durante muchos años pagando este crédito que se les dio en algún momento, pero sus deudas se han incrementado, ¿no? Los saldos se han incrementado en mayor medida, y un crédito que a lo mejor empezaron pagando en 250,000 pesos, pues ya anda por el 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, lo interesante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está anunciando todo un esquema que va a favorecer a todas aquellas personas que tengan un crédito en Infonavit, y sobre todo si este crédito ya aumentó y no termina de pagarse esta deuda. Entonces va a haber hasta un 55% de descuentos. Si los créditos están en salarios mínimos, van a pasar a pesos. Entonces es una serie de medidas que se van a llevar, se van a implementar a través de este programa, y yo creo que es algo que de alguna manera fue una promesa de campaña. Muchos sectores sociales que están en este caso han sufrido, ¿no?, por estos créditos que pasan 15, 20 años y pues nunca se llega a culminar esta deuda con Infonavit. Entonces este programa va en ese sentido. Los requisitos, creo que vale la pena citarlos. Los requisitos para ser beneficiarios de este programa pues son los siguientes: contar con un crédito tradicional vigente, el cual se encuentre en veces salario mínimo, ganar 4 salarios mínimos como tope, ser mayor de 40 años, 24 meses de pagos continuos, y si hay una deuda de 1.5 veces más de lo que te prestaron, también va a haber alguna reducción. Entonces es un programa que esperamos tenga mucho éxito, y yo creo que puede ser la punta de lanza para revisar qué está pasando con estos créditos Infonavit. Pedro, te pediría por favor que con mucha calma y reduciendo considerablemente la velocidad, repitas los requisitos, porque claro, hay mucha gente que está muy preocupada y muy interesada en esto. Hay una página a la que hay que acceder para hacer, digamos, la prueba, ¿no?, de si tú eres candidato a estos beneficios. Creo que es muy importante que los repitas lento, por favor. Porque Pedro. creo que uno de los requisitos principales es que seas una persona que haya cumplido con tus pagos durante 15 años. Eso. Bueno, mira, repito los requisitos. Es contar con un crédito tradicional vigente en veces salario mínimo, porque recordemos que también hay esta modalidad de UDIs. Pero ya se está cambiando, ¿no? La Sí, propuesta ya, también sí. es para que todos cambien a salarios mínimos, ¿o a qué? No, salario mínimo ya ¿A no. qué van a cambiar? A pesos, simplemente. ¿verdad? A pesos, simplemente. sí, porque hay muchos salarios A que pesos. fueron contratados bajo este esquema. Muchos créditos. Muchos créditos, entonces salarios, mira.
Entonces, ganar hasta 4 salarios mínimos, ser mayor de 40 años, 24 meses de pagos continuos, o sea que debe ser una persona que ha estado cumpliendo, ¿no? o que no hayas este tenido crédito. una interrupción de tu Claro. trabajo, porque a veces el Infonavit te da un año de gracia, ¿no? Es Cuando correcto. te quedas sin trabajo. Un crédito de al menos 15 años que tengas pagando este crédito, y que debas 1.5 veces más de lo que te prestaron. O sea, que no debas 1.5 veces más, también va a haber un descuento. Hay un sitio de internet que también nos están poniendo a nuestra disposición y se los voy a dar. Es todas minúsculas, B de vaca, SMA pesos.infonavit.org.mx. Repito, B de vaca, smapesos.infonavit.org.mx. En una primera etapa se dice que este programa va a beneficiar alrededor de 190,000 trabajadores y que la meta es llegar a 740,000. Entonces, es una iniciativa, como lo comentamos, es una promesa de campaña que Andrés Manuel pues ya la está aterrizando a través de un programa concreto. Y esperamos, como decía, sea la punta de lanza para revisar qué está pasando también con estos créditos que se dan actualmente. Muchos de los señalamientos o de las críticas por parte de los trabajadores es que los montos que a veces se otorga para tener un crédito están muy, muy lejos de la realidad de este mercado inmobiliario. Hay créditos que a veces van por los 400,000, 500,000, 600,000 pesos, y vemos que la realidad del mercado inmobiliario está en otros tabuladores. ¿Y qué te compras con eso? ¿Y qué te compras con eso, no? En una zona céntrica, como decíamos ayer, ¿no? O hablando de la movilidad, ¿cómo le haces? Sí. Y muchas veces lo que puedes encontrar o comprar con eso que te presta Infonavit actualmente, pues son zonas alejadas de la ciudad, en la periferia. Estamos hablando a 2 horas, hasta 2 horas para desplazarse. Entonces, esperamos sea un primer cimiento de una revisión de cómo se maneja todos estos créditos actualmente en Infonavit. Yo creo que tradicionalmente, como quiera que sea, se han manejado bien porque le han dado casas a la gente. El problema es que se han diseñado mal las casas, se ha planeado mal la urbanización, y por eso uno de los grandes problemas que les preocupa, dicho ayer en un programa de radio al director del Infonavit, es el nivel de abandono de los inmuebles que hay, porque la gente no quiere habitar el lugar en donde compró su casa, ¿no? Porque antes no te daban a elegir. Te decían, bueno, pues estas son las zonas, tú decides, aquí están los desarrollos. Ahora, con la apertura de los créditos, porque hay gente a la que le prestan casi hasta 2 millones de pesos, que ya es un poco más considerable, 2 millones, hay quien puede conseguir un poco más, con la intermediación de un banco, ahí ya puedes elegir un poquito más. Solamente si es tu primer crédito. Si es tu primer crédito, sí, claro, esos son los detalles, ¿verdad? Son los ingredientes ahí que hay que revisar menores. Tienes toda la razón, pero hay que decirlo, hay que conversarlo. Y ahora ya con esa cantidad probablemente te puedas comprar algo un poco más decoroso, más céntrico, pero aún así tu nivel de ingreso debe ser muy elevado, porque te cobran 7,000 pesos por cada millón. Entonces, si te prestan 2,000 pesos, pues tienes que pagar 14,000 pesos al mes durante toda la vida del crédito. Y yo no creo que 14,000 pesos sea una cantidad asequible para todo el mundo para disponerla para un crédito, aunque sea esta idea mágica, encantadora, de que se trata de tu casa, porque déjeme decirle, querido amigo, no es su casa hasta que no termina de pagarla. Nada más ve a quién tiene la propiedad del inmueble. Pues es la verdad, es la verdad. Y otro tema que me parece muy importante, además de del abandono, que ha sido muy delicado, se han perdido muchos recursos. Ahora parece que se quieren recuperar algunas casas abandonadas, que son muchísimas, son varios miles de casas. Está el otro tema, el tema del tercer crédito. Si tú eres un trabajador que ha estado laborando durante muchos años, pides un crédito y lo pagas, y luego pides otro y lo pagas, ¿por qué no tener derecho a un tercero? Yo creo que no está mal. No debería de haber ninguna limitación, siempre y cuando tengas la edad y la posibilidad de seguir trabajando y la capacidad, sobre todo, de pagar. No entiendo por qué hay una regla que no te permite obtener un tercer crédito. Como tampoco entiendo, si tú quieres obtener un financiamiento en el banco y quieres aprovechar tu crédito Infonavit,
Si es el segundo crédito, tampoco puedes. Sí, no puedes hacerlo. No entiendo cuál es la lógica. Es dinero, lo vas a pagar, es un contrato de compraventa, es un financiamiento. Me gustaría que un especialista nos lo explicara, porque me parece que es un tema importante que te limita, ¿no? Que se me está yendo la palabra ahorita, pero te quita la oportunidad. Te quita posibilidades. De tener, parece una discriminación. Eso, es te correcto. quita la oportunidad de tener un patrimonio o de tomar una decisión más adelante en tu vida. Claro. Bueno, me parece que es la pantalla social, ¿no? Puede Habría ser. que ver los números realmente cómo están. Me parece muy interesante lo que se está tocando de Infonavit y que creo que va a trascender más allá del propio Infonavit. Voy a hacer una referencia a Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador. Sí. Cuando llegó al gobierno se encontró que mucha gente estaba en tremendas deudas con la banca por los créditos para los bienes raíces. Para la vivienda, sobre Para todo. la vivienda, ¿no? sí, de muchos bancos extranjeros. Entonces, a través de ese crédito se estaba pues poniendo al país en quiebra porque salía muchísimo dinero de intereses. Esto va a hacer que se revisen los intereses cuando hay un préstamo hipotecario, porque el préstamo hipotecario está entre el 8 y 12%. Sí, más o menos. Lo cual quiere decir, vamos a redondearlo a 10%, ¿no? Que si tú pides por ahí de, digamos, 2 millones de pesos, ¿no? Estás pagando el 1% mensual, que te da casi 20,000 pesos mensuales. Sí, sí. Entonces, ¿pero qué te compras con 2 millones? Si te vas a 6 millones, ya estás pagando 60,000 pesos mensuales solo de intereses. Y además, Edgar, tienes que comprobar ingresos por 3 veces lo que estás pidiendo, o sea, como 120,000 pesos al mes. O 180. O 180. ¿Quién Necesitas puede ganar 180,000 pesos para tener una vivienda de 6 millones. Fíjate Claro. nada más. Entonces hay algo ahí raro y los bancos tienen que revisarse. En Estados Unidos me parece que el crédito a la vivienda es mucho más suave, me parece que anda por el 3%. Más o menos. ¿No? Creo que todavía se podría bajar y entonces incentivar ese desarrollo. El caso de Infonavit ha sido crucial. Creo que es una gran idea. Uno de sus primeros directores fue Jesús Silva Herzog, que la idea era generar una constructora, no un banco como tal, sino una constructora. Y entonces diseñaron, entre otros modelos, el modelo de la unidad habitacional El Rosario, que tenía diferentes tipos de vivienda, edificios intercomunicados por puentes, muy al estilo europeo, pequeñas viviendas unifamiliares, vamos a decir, de casas de 2 plantas con su garage al frente, áreas comerciales, bloques de comercio, tenía hasta un lago, en fin, había propiciado una vida comunitaria que más o menos funcionó. Después se deterioró, como pasa con estos grandes desarrollos, ¿no? Que el peso poblacional es muy alto y no se generan otro tipo de servicios y de vigilancia y de mantenimiento. Creo que uno de los diseñadores fue Ricardo Legorreta, y ahí se ve la mano de obra de la arquitectura mexicana. Lo diseñaron después y propiciaban que el obrero, que el trabajador tuviera una vivienda digna, bien construida y cuidada, y desarrollando pequeñas ciudades, pequeños cotos, ¿no? Fue un gran proyecto que luego se quebró, dicho sea de paso, con el neoliberalismo. Así es. Gracias por todo lo que nos han quitado. Porque dejó de ser una constructora para convertirse en una banca de préstamo. Es decir, tú tienes una cantidad ahorrada, tienes ahorrados 600,000 pesos y la vivienda que quieres comprar cuesta 1,600,000. O pones el resto, o de aquí te podemos prestar un poquito, pero con el interés por arriba del 12%. Es decir, Infonavit prestaba casi con el 15% por arriba de los bancos, teniendo a todo, digamos, un público, un mercado cautivo. Pues toda la masa laboral. Exacto. Nada más. Y eso sin tomar en cuenta lo que hacían de los coyotes, ¿no? Que muchas veces Claro, antes era con coyotes, porque sí, bueno, cuando fue constructora era por sorteo,
¿no? Ujú. Sí, Y después claro, se claro. acabaron los sorteos, tú ven, acércate al banco, te lo prestamos, tú estás seguro con un trabajo, el trabajo directamente te lo descuenta, no hay ningún riesgo, pero tienes que pagar un interés. Y creo que está acentuando sobre este punto del interés. Para cerrar Sí, el comentario, esto tiene que pegar directamente a la banca. Si Infonavit presta en lo subsecuente con un crédito mucho más suave, va a bajarle una rebanada del mercado a la banca privada, que tiene que ser revisado el tema de los préstamos hipotecarios. fíjate que todo lo que dices, Edgar, ha sido muy claro y lo hemos vivido, y creo que mucha gente incluso hasta lo padeció, porque pues yo no sé qué esperanza te da tener un crédito a 30 años, ¿no? Claro. O una cosa así, pero es que tenía una trampa psicológica muy interesante, que la mensualidad que te quitaban era irrisoria, te quitaban 120 pesos, 500 pesos, 700 pesos, y decías, hombre, Sí, 20 años, pues los claro pagos que me los chiquitos, ¿no? aviento. Pues, claro, y lo que te asustaba es esto que está pasando hoy, pero que también son muy inteligentes porque no te lo dicen, porque te decían, vas a estar pagando durante 15 o 20 o 30 años. Y tú veías que pagabas y que tu deuda crecía y crecía y crecía. Yo conozco casos de gente que les faltan 5 años para terminar de pagar y deben el valor del inmueble. Claro. Todavía lo deben. Porque solamente van pagando de intereses. Sí, claro. pero aquí viene la trampa. Porque está en el contrato, amigos, está en el contrato. Cuando tú terminas el plazo del crédito, Sí. automáticamente se cancela la deuda. O sea, ahí también hay una trampa muy importante, ¿eh? Porque aun cuando a ti te faltara pagar 1,000,000 de pesos de tu casa, si te quedan 5 años por pagar y en esos 5 años vas a terminar pagando 200,000 pesos, y esto está dicho por Pati Zumárraga, que es la experta de esto, cuando termine el plazo de tu contrato, los 30 años o los 20 o los 25, automáticamente, porque está en el contrato, se cancela tu deuda. Terminas de pagar y a partir de ahí ya puedes hacer tu trámite de escrituración. Claro. Esto es una cosa que también hay que decir, que ha cambiado ahora, porque ahora te hacen un crédito también a muy largo plazo, pero las mensualidades han subido drásticamente, Sí. que eso es como la trampa, ¿no? Porque entonces ahora ya no cualquiera dice, no es lo mismo que te prestaran 600,000 pesos a que te prestaran casi 2 millones. Entonces dices, bueno, con eso ya tengo una esperanza de tener una mejor vivienda, pero ya no, por lo que te descuentan. Porque antes de verdad era una risa. Es era dinero una risa. muy caro. Se ha vuelto Sí, dinero muy caro. sin Y duda, luego sin duda. golpeó en otra perversidad por la corrupción, por el amiguismo, que al liberarse el Infonavit y dejar de ser una constructora donde se cuidaba la calidad de la construcción, y de eso pues ahí están la unidad habitacional del Rosario, que tiene pues casi 50 años y está funcionando. Sí. Que la vivienda que empezaron a vender empresas privadas, constructoras privadas, bajó muchísimo la calidad. Muchísimo. Se construía con ladrillo rojo, que es la máxima calidad, construcción tradicional, ladrillo rojo, varilla y cemento, y ahora la construyen con bloques Sí. de cemento colado. Adocreto se llama, ¿cómo Adocreto, se llama? Una sí. cosa ahí rara, no sé ni cómo se llama. Sí. Y la calidad ha bajado Y muchísimo. aparte en los permisos y las zonas donde Claro. lo construyen, No es adecuado. no es adecuado porque no hay transporte, Claro. lo que ayer hablábamos, no hay movilidad. Entonces, ¿quién se va hasta allá si no tiene un Correcto. carro o tiene forma de No, transportarse? porque solamente les interesó diseñar un coto, ¿verdad? Con 3 edificios, cada uno con 50 departamentos de 40 y tantos metros cuadrados, a un nivel altísimo. La utilidad en la industria de la construcción es del 300%. Y otro Sí, fenómeno que ha sucedido en estos años es que también se ha reducido los metros de construcción. Sí, Cada O vez sea, más si tú chiquitos. recuerdas aquellos primeros grandes conjuntos habitacionales, el concepto de metros cuadrados era mayor, hasta creo que 90 metros cuadrados. Por ejemplo, la unidad Tlatelolco, hay varias unidades que el concepto era mucho más grande. Ahora te encuentras con construcciones que son de 45, 50 metros cuadrados. Te voy a dar el precio de un metro de construcción medio. Lo platiqué el sábado pasado con unos amigos arquitectos que construyen. El precio promedio es entre 5,000 y 7,000 pesos. Si quieres acabados ya más o menos de lujo, está en 7,000 pesos el metro cuadrado. Si quieres una vivienda sencilla, con muebles de baño y tal, término medio, cuesta 5,000 pesos el metro de construcción.
¿Qué quiere decir? Que un departamento de 100 metros cuadrados cuesta 500,000 pesos hacerlo. Claro, le sumas el terreno. Pero ese mismo departamento de 100 metros cuadrados en la Colonia del Valle te cuesta 4 o 5 millones de pesos. Y estás barato, Y ¿eh? estás barato, porque estás por esos barato, metros ¿no? estás barato. Y el terreno fue multiplicado, el valor del Sí. terreno. Que hay que decir que se abrió el construir edificios en algunas zonas gracias a un bando que emitió Andrés Manuel Sí, López Obrador así es. cuando era jefe de gobierno Así del es. Distrito Sí, Federal. eso no se nos debe olvidar, ¿eh? Beneficiando a constructoras independientes en armonía con la banca privada y con el Infonavit, que sacaron el Cofinavit. Sí, ¿Eh? sí, Entonces sí. ahí hay una alianza tripartita. Me parece que es muy interesante que se haya abierto el tema. Lo que sí sentí es que no llegaron las preguntas correspondientes de los reporteros porque los toma por sorpresa. Sí. Los toma por sorpresa. El tema del Infonavit es un tema que hay que auditar, De acuerdo. dijo el nuevo director del Infonavit en esta conferencia de prensa que citas, Pedro. El anterior, el director de Infonavit, ganaba alrededor de 800,000 pesos. Qué bárbaro. 800,000 pesos. Ahora imagínate los moches que recibía los ejecutivos para autorizar o no tal grupo de vivienda Tal o cual desarrollo, para que claro. entraran a Infonavit. Claro. Sí, y sobre todo que no tenemos transparencia, como que hay opacidad en cuanto al manejo de todos estos recursos que Por eso maneja digo Infonavit, auditoría. al margen de lo Y mucho que vuelvo a ganaba. citar a Rafael Correa. Llegó Rafael Correa a Ecuador, una crisis absoluta, total, y dijo, a ver, aquí paramos y auditoría. ¿A quién le debemos? ¿El Estado a quién le debe? Ah, pues los bonos que había emitido el Estado de Ecuador, ¿sabes quiénes lo tenían? Los funcionarios Los del miembros del gobierno. Congreso, pues claro, Claro. como O debe sea, ser. ellos Debe mismos se prestan, se compran y recogen. Dijo, Me no, huele, no, no, me huele a México. esta deuda es inoperable, inexistente y a volar, señores. Y revisó el problema de los bancos, el problema de los créditos hipotecarios y criticó duramente a España cuando tuvieron el problema de los parados, porque a la gente le estaban quitando la vivienda que había comprado a través de la sección hipotecaria. Así que el tema Infonavit es un tema para entrarle a fondo. Porque Sin mira, duda. muchos constructores tienen demasiadas quejas en Profeco y, por ejemplo, siguen teniendo y construyendo espacios. Entonces, esa sería una primera señal de negarles a esas constructoras hasta que no aclaren su situación, Claro. el negarles el construir más viviendas. Y sin embargo, la Profeco tampoco ha hecho nada, ¿no? Y también hay que decir o acentuar que la realidad de Infonavit y los créditos que da, también que yo creo que hay que revisar que no está cumpliendo en el sentido de, si tomas el salario promedio de un trabajador general, tomas su salario promedio que es 6-7 mil pesos, que es más o menos la estándar media, no puede hacerse tener acceso a un departamento, ya No. lo digamos, con los actuales montos que presta Infonavit. No. Entonces, esa es una realidad. O sea, hay un gran reto por parte también de este gobierno de cómo se va a enfrentar este problema de dar vivienda digna, sobre todo a los trabajadores. Y estamos hablando solo los que están de alguna manera, tienen un trabajo establecido y cotizan al Infonavit, pero también hay esta gran parte Que no que tiene. no lo tiene, ¿no? Ahora, también si vamos a entrar a ese tema, creo que tendríamos que analizar el área del mercado inmobiliario, Claro. porque está sobrevaluado, Claro, porque está inflado, Oye, está inflado, sí, te acabo de hacer la inflado, prueba. acaparado, claro, especulado peor que ningún otro, ¿no? Claro, vamos a suponer que hay un terreno, ¿no?, donde se van a construir 10 departamentos, ¿no? Y cada departamento va a costar 5 millones de pesos. Estamos hablando de 50 millones de pesos. Y el terreno cuesta 10 millones de pesos, ¿no? Ujú. Pero esos 50 departamentos a su valor, digamos, ya teniendo utilidad, te daría, pues, por ahí 50, 60 millones de pesos. Tienes Sí. una utilidad, pero no como lo están poniendo, porque de esos 50 departamentos a 5 millones de pesos, ¿verdad?, Sí, claro, te da 250 millones de pesos, Sí, cuando la sí. inversión fue de 50. de acuerdo. Ya hicimos la cuenta rápido, Sí, ¿no? sí, Sí. sí, sí. Y ahí, pues, la constructora cobra, el banco coloca dinero, que esa es su función, colocar Sí, dinero, lo coloca y tiene asegurado por 30 años
intereses. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque está inflada Ujú. la vivienda. Creo que es un tema, mira, en temas de comunicación, Andrés Manuel está marcando la agenda, tiene a los medios Embelezados. embelezados. ¿Cómo se llama cuando el encantador de serpientes que Seduce. es un Hipnotiza. seductor, Sí, están sí. hipnotizados, Ajá. es un showman, ¿no? Y marca la agenda, a veces con temas muy importantes, qué bueno que está informando, y otras veces los tiene comiendo de su mano. Yo creo que este es un tema para entrarle a fondo. Siento a veces a los funcionarios de gobierno algo tímidos, algo temerosos, algo dudosos, a veces no bien con las herramientas en la mano, y les da carne a los medios para que se entretengan, por ejemplo, con el tema de que si Olga Sánchez Cordero había declarado Ay, qué o no, bárbaro. se había publicado o Sí, no, sí. el departamento, bueno, es trascendente, sí, pero no es vital para la vida pública. Completamente. Estamos perdiendo el tiempo en eso, Sí, y dándonos revolcándonos en los dulces, ¿no? Que nos avientan. Pero también él le dio espacio, ¿no? Para que hiciera la aclaración. A ver, Porque entonces en corto ella hubiera hecho una conferencia de prensa y dicho aparte eso y no meterlo en una conferencia pero mañanera. es que está metido a propósito. Entonces también, Pero es que es exacto. intencional. Está A metido ver. a propósito para que el grueso de los medios, Correcto. la mirada burda de los medios, Eso, sí. diga, encontré un show, ¿no? Y bola, se Aquí va hay con el show. escarnio. Aquí hay Sí, escarnio. sí, Uy, sí, Olga sí. Sánchez Cordero. No, que muy. No, que no sé muy, qué. muy. Sí, sí. Órale, no, que sí le dijo, que no le dijo, que Sí. yo publicó, que no. No, y entonces ahora los analistas leen, no, hay un choque entre secretarías. No hay ningún choque, ni es trascendental, ni nada. Bueno, Loret de Mola se descosió las vestiduras. Es trascendental porque lo fundamental es las declaraciones patrimoniales. Por favor. Mira, si López Obrador no hubiese puesto en la mesa que si no declaraban, si no hacían su declaración patrimonial, no los iba a dejar trabajar, no hubiera dicho nadie absolutamente nada. Es decir, lo acabas de decir, Edgar, la agenda la está llevando y los está manejando Los maneja su el antojo, presidente, como se le da su a su regalada gana. gusto. Estoy de acuerdo. Es un Estoy de chipocludo, me Sí. cae re bien. Yo hasta lo quiero. Bueno, se ha vuelto mi programa favorito porque es mejor que Laura en América. Bueno, eso sí, ¿No? eso sí. A veces casi siento que va a decir, ¿qué pasa el desgraciado? ¿No? A ver, ¿tú qué quieres? Bueno, es un showzazo, mano. Es un Sí, showzazo. sí, está bueno. Ese formato tendría que copiarlo otras televisoras europeas. Y Es está un dando showzazo, contenido a los noticiarios, está Bueno, dando da un gran todo, contenido y da mira, no todo. cobra. Da Abarca, todo. cubre es su cobertura de chocolate para todos. Y el relleno nadie lo ve. Echa frases Nadie lo- padrísimas Sí, como esa sí, de sí. el pueblo se cansa de tanta La tranza. pinche tranza. No se olvida de estos momentos de aguerridos, ¿no? De Ay, qué marchas por bonito, las calles. qué En fin, es un tipazo, ¿no? Decían que Fox era muy bueno para los medios. No, hombre. Bueno, por favor, hace lo que quiere y luego les aventó otro dulce, ya que Sí. estamos en el dulce de los medios. Y titulan, le pidió disculpas a Calderón. Qué No, cosa, otra. Esa también está buena. Hay que, sí. hay que ver. Quien publicó a 8 columnas el caso de Olga Cordero y lo no declarado o lo declarado y no publicado, fíjate cómo está bonito, es así como del Chapulín Colorado, ¿no? Reforma, y hay que revisarlo, dejamos para otro programa, quién es el nuevo director de Reforma y su historia y el ligue con el neoliberalismo. ¿Quién es Edgar? No, ahí lo se queda vamos para a la dejar curiosidad. para que no me vayan a Ahí demandar. se queda para la curiosidad. ¿No? Bueno, vamos a platicar con nuestros amigos del auditorio rápidamente porque nos Venga. están haciendo el favor de vernos. Estamos en vivo, ¿verdad? Ahí estamos en el Facebook, sí. Caray, perdón. Es que me quedé que estábamos grabando hace rato. Ajá. Mírame, bueno, ya. No, bueno, no importa, está bien. Ricardo Alvarado Hernández dice, buen día a los productores, ojalá no se tarden mucho en regresar a la radio. Juan Aguilar Montoya dice, saludos a los productores, con mucho gusto y entusiasmo, ya los estoy viendo y escuchando con este interesante tema, el crédito Infonavit. Gracias, Juan, saludos. Lorena Gómez dice lo siguiente, es la persona de Nueva Orleans que nos llamó, y esto dijo cuando dijimos que íbamos a ir a Mardi Gras.
Dijo, acá los espero, mi casa es su casa. Bienvenido. Imagínate nada más. Y No luego sabe, Lorena no Gómez sabe que dice, alacrán se echó encima. ¿Y cómo comemos? eso. Y luego continúa diciendo, hola, ¿quién de todos ustedes es el genial productor del programa de Julio Astillero? De verdad, venga. mando una gran felicitación a ese productor, hombre o mujer. Bueno, pues primero, Lorena, le queremos decir que es Araceli Piña, que está sentada Muchas aquí a mi gracias, derecha. muchas gracias. Y pregunta que cómo puede aplicar a ese programa de Infonavit. ¿Puedes repetir la dirección, Pedro, para que Claro que revise sí. si tiene las posibilidades? Contar con un crédito tradicional vigente en vez de salario mínimo. Ganar hasta 4 salarios mínimos, ser mayor de 40 años, debe tener 24 meses de pagos continuos y un crédito de al menos 15 años, es decir, que lleve 15 años pagarlo. Y si tiene un adeudo de 1.5 veces más del valor del crédito, va a haber un descuento. Donde hay mayor información, voy a repetir la página si están de acuerdo, es B de vaca, sma.pesos.infonavit.org.mx. Bien, BSMA, ¿qué quiere decir? Veces salario Veces mínimo, salario a mínimo pesos. a pesos. ¿No? Eso es porque es el cambio que se va a hacer ahora de los montos. Gracias, Lorena, por estar con Muchas nosotros. gracias, Lorena. Mari Cris López dice, ¿los estoy viendo hoy en vivo o es una repetición? Vivo. Porque yo los busco todos los días. Estamos en vivo, Mari Estamos en Cris. vivo. Aquí estamos, mira, son las 3 de la tarde con 41 minutos. Chécale tu reloj si estás aquí en la misma latitud que nosotros. 3:41, jueves 7 de febrero. Jorge Luna dice, reporto sintonía desde Little Rock, Arkansas, en Arkansas. Órale. Los escucho desde un buen tiempo atrás. Gracias, Jorge. Me parece muy bien que estén de regreso. Vivo en Estados Unidos desde octubre de 1989. Aquí estamos para lo que se les ofrezca. Como dicen unos camaradas, ánimo raza a las bicicletas. Gracias, Jorge. Juan Aguilar Montoya dice, un gran trabuco esto de las unidades habitacionales de Infonavit. México contando con territorio suficiente para hacer buenas planeaciones urbanas. Correcto. Y por ende hacer viviendas dignas y no de 3 metros de frente, cajas de zapatos paradas y evitar los famosos andadores donde no pueden pasar nunca las patrullas. Se convirtieron en nido de delincuentes, haciendo de esto un problema social para el entorno. Ejemplo de lo que comentaban la unidad del Rosario, la unidad de Ermita Zaragoza y muchas más. Y ya está, son las personas que nos están haciendo favor de escucharnos ahora a través de Facebook. Muchísimas gracias, un saludo. Pero mira, déjame decir algo. Sí. En defensa de la unidad del Rosario, el diseño es extraordinario. Había propiciado una vida de barrio y de comunidad. Los frentes de todas las casas que tenían un garage al frente eran abiertos para que la calle se viera amplísima, Sí. y una zona verde al frente. Pero la delegación, en ese caso Azcapotzalco, abandonó la vigilancia y no había una administración que diera mantenimiento a esos barrios. El mantenimiento es fundamental, Claro, por supuesto. para que no se decaiga una colonia, un barrio. Una colonia bien pintada, bien cuidada, con buenas banquetas, con buena iluminación, con actividades, con vida cultural, florece. Pero si la abandonas en un contexto de jóvenes creciendo a merced de la droga, ¿no? Y de los grupos de narcomenudistas que buscan mercado, y un deterioro del barrio, pues por supuesto que se vuelven zonas difíciles, muy difíciles. Hubo un proyecto que ahí está todavía, que se mantiene en una zona muy importante de la Ciudad de México, en el sur, que es la Unidad Habitacional Integración Latinoamericana. No sé si la recuerdan ¿Cuál ustedes. es Es la que está de- exactamente afuera del Metro Copilco. Es una estación ¿cómo no? es una Claro, sí, sí. unidad habitacional cuyos edificios tienen nombres de países. Creo que ahí vivió Andrés México, Manuel, ¿no? Colombia. No, él vivió al lado. Él vivió en la unidad de al lado, Ah, que está más hacia, No es la que se hizo hacia para Avenida las Universidad. Olimpiadas. Esa es la Villa Olímpica. Ah, ok. La Villa Olímpica que está en Insurgentes Sur y San Fernando. Ujú. Esta integración latinoamericana era justamente eso que acabas de decir, Edgar, un desarrollo de comunidad que tiene una plaza cultural, que tiene biblioteca, que al interior tiene todos los servicios que puedas necesitar. Menciona uno, sastrería, lavandería, tienda de abarrotes, carnicería, restaurantes. Tiene fondas, no tiene restaurantes de lujo, obviamente, Claro. no se trata de eso. Que tiene edificios de 15 pisos
y desarrollos habitacionales ¿cómo no? de 2 Sí, ya sé pisos. cuál O sea, es, tiene claro. departamentos de 2 Sí, pisos. cómo no, La claro. conozco muy bien porque yo Sí, viví sí, ahí. sí, Yo viví en el edificio México, en la Sí, Torre B, sí, en cómo el, no. en el departamento 15. Hasta arriba, tenía una vista preciosa de los volcanes y de todo alrededor. Y yo veía yo iba a todo el rentar eje un 10. departamento ahí. Bueno, yo viví ahí un Sí, tiempo. pero no le llegué, man. Una de las primeras, bueno, a mí me lo hizo favor de rentar el hermano de un amigo que Ajá. me lo rentó, de esos cuates que te Sí. dicen, ahí están las Quédate llaves, ya con quédate él, con ¿no? él y ahí vete a Sí. rentar, nada más pagas el mantenimiento, pagábamos 40 pesos de mantenimiento de toda la unidad, porque claro, Claro. eran muchísimos lugares para Claro. vivir, muchas casas, muchos departamentos, ¿no? Ujú. Entonces se pagaba perfectamente bien. Era, si tú entras hoy al desarrollo, que tiene entrada por Cerro del Agua y salida, y tiene entrada por Avenida Universidad, Sí. exactamente Ujú. juntito a lo que era Hermanos Vázquez, que ahora es Imagen, Correcto. ¿no? Ahí exactamente. De verdad que el desarrollo es impresionante, con lugares para el esparcimiento, para jugar, con plazas, con pasillos, con jardín, el estacionamiento cubierto, ¿no? Tenía de todo. Desgraciadamente, como bien lo acabas de decir, se descuidó y empezó a convertirse en un lugar inseguro. Yo tenía que dejar mi carro en una pensión en Avenida Universidad, a la Sí, vuelta claro, de los Biscuits, claro. y salirme caminando para irme hasta el edificio, para entrar allá a la unidad, y entrabas con un pavor, ¿no? Que decías, pues voy a contratar unos guaruras, ¿no? Casi, casi. Pero desgraciadamente la convivencia social se va deteriorando, la vida en comunidad se va deteriorando, pero si hoy entras y ves el plan original de esta unidad habitacional, te vas a dar cuenta que es extraordinario, está bien pensado. De verdad se los digo, 20 pasos de la puerta de la unidad, 20 pasos si estás en el metro Copilco. Así, ¿eh? Sí, Estás claro. en la escalera para bajar. O sea, casi, casi tienes el metro en la puerta de tu casa. Está Ciudad Universitaria, ¿a cuánto te gusta? A menos de 500 metros. La ves porque sales a odontología. Ujú. Y tienes toda la zona del sur de la ciudad, San Ángel, Cuicuilco, Centros comerciales. Copilco, Loreto, todas esas, Claro. todo, lo puedes caminar perfectamente bien. Y tienes además los pueblos de Coyoacán, Claro. hacia el otro lado. Y la Guadalupana, ¿sí? A eso iba, tienes toda la razón. La Y los campiña. danzantes, entonces las lupitas. Las ¿no? Qué lupitas, sí, por bárbaro. favor. Entonces, sí, en efecto, en algún momento ha habido buena planeación. El problema es que no se les da seguimiento a esos ¿Y desarrollos. sabes qué es lo triste también? Que como propietarios de esos departamentos, tú tampoco te sientas comprometido a mantener ese Vida lugar. comunitaria, Yo siempre lo he vida dicho, comunitaria. a los lugares en que yo he rentado, me da tristeza ver que quienes son dueños de sus propios departamentos no se encargan y no hacen nada por mantener pintado el edificio, seguridad, arreglar cualquier cosa. Mejor los que rentamos estamos más preocupados Sí, por tener sí. esa seguridad y mantenerlo, porque es plusvalía para ellos. claro. Un edificio que se cuida, que se mantiene, no pierde plusvalía, y cualquier día que lo quieras vender te saca de un apuro. Claro. Pero no lo ven así, no lo ven. Entonces también falta ese compromiso Sí, se deteriora. de los se deteriora. de los condóminos, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo? Si hablamos de las quejas que hay para ponerse de acuerdo, si pagan o no mantenimiento, si contratan o no un servicio, pues bueno, es una guerra en las juntas que no ves para cuándo, ¿no? Claro. Entonces también hacer como ese hincapié en la gente que ya tiene su propiedad, bueno, pues que hagan el esfuerzo por mantenerla, porque finalmente es la seguridad de todos. Y también el papel de las autoridades, en este caso las delegaciones, hoy alcaldías, por ejemplo, que citaban la de Unidad del Rosario, era una unidad muy bonita, yo recuerdo que era en su momento, y ver cómo se dejó a través de los años caer, como dice Edgar, por parte de que no hubo vigilancia. Entonces yo creo que sí se debe retomar también esa responsabilidad que tienen, en este caso las alcaldías o a nivel de Ciudad de México, con todos estos desarrollos que se van mermando conforme pasan los años. Ahora, también es una cuestión de organización ciudadana, ¿no? Porque Sí. para, Que que no tú puedas, demandamos. para que tú puedas conformar un comité ciudadano te tienes que dar de alta ante la delegación, pero eso ya obliga a la delegación a ponerte atención. Claro. Y ya te tienen que hacer caso porque ya tienes otra figura. Y entonces ya debe de haber recursos incluso para darse a las unidades habitacionales. Eso lo sé porque lo he vivido. Claro. Si te conformas realmente como una sociedad de colonos o de condóminos, Ujú. eso automáticamente te da muchos derechos y te abre la puerta a ciertos privilegios para que la autoridad te atienda, porque si no, es como si estuvieras hablando con nadie. O sea, la autoridad dice, pues no, porque ¿cómo controlo los recursos que puedo dar? Porque además hay que saber
que hay recursos destinados para eso, para mejorar la calidad de la vivienda. Sí, sin duda. Más de nuestros amigos del auditorio, pasamos a tu tema, Edgar, porque nos quedan 10 minutos, ¿no? Órale. Lorena Gómez, que vuelve a escribir, gracias Lorena, y dice, Ara, desde que estábamos en Radiopolis eras increíble. Muchas gracias. Pero se nota tu experiencia y capacidad, y de verdad, acá los espero para que visiten Nueva Orleans. Pero ahora vamos a tener que ir, ¿eh? Bueno, déjame decir algo que dije cuando iba a estrenar su programa Julio Hernández Astillero, que no tenía ninguna experiencia en radio, pero que con toda inteligencia le habían puesto como productora a una mujer con toda la experiencia. Bueno, no voy a poder salir por esa puerta, gracias. Muchas gracias. Carlos Mireles, saludos desde San Francisco, California. Pero ahí se queda. No nos dice cuando quieran, acá los espero. San Francisco tiene lo suyo. Dice Ana Eugenia, no sean gorrones. Ana Eugenia Roel dice, buenas tardes a los 4. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros los internautas. Muy interesante tema y vital también para la calidad de vida de los ciudadanos, muy relacionado con el tema de ayer, de la movilidad más vivienda. Francisco Javier Sacal González dice, felicidades Willy, sigan marcando la tendencia en la radio con vanguardia e imparcialidad en la comunicación. Sí, no, pues, si y alguien... con neta, ¿no? Con neta, porque luego, hijo, es que después vamos a analizar algo sobre medios de comunicación. Hay frío, hay frío. Yo nomás les digo, hay frío, pero hay que decir la neta. Hay que tomarse en serio el tema de la libertad de expresión, que yo creo que hoy realmente el periodismo, la comunicación, tiene miedo de dar el paso a la libertad de expresión. Sí, porque no saben qué hacer con eso. Cree que no es en serio. Sí. Y entonces hay frío. Es mucha responsabilidad, Edgar. A veces cuesta trabajo asumir esa responsabilidad. Alex Reynolds dice, un saludo a todos. Es un placer que regresen con estos temas que nos ayudan a informarnos más. Pero los criterios del cambio de veces salario mínimo a pesos deberían aplicar a todos. Claro. Estoy de acuerdo en pagar un interés por el préstamo, pero es demasiado lo que se termina pagando. Y como dicen, el valor de las casas se infla muchísimo y encontrar una casa en 250,000 es casi nula. Ojalá el gobierno ayude a todos porque en 15 años ya pagaste la casa y hasta más. Sí, en economía el costo del dinero es un tema que se tiene que trabajar y se tiene que revisar, porque en lugar de que a pocos les cobren mucho, habría que abrir más la posibilidad de que se den créditos. Cuidado que no vaya a ocurrir lo de Estados 2008. Unidos tiene buen programa en eso, ¿eh? Sí, y parece que aprendieron la lección de hace 10 años. Vive de los créditos, casi todo es el crédito en Estados Unidos. Pero te regula, o sea, no te aprieta, pues, ¿no? Sí, ¿no? Es más condescendiente. Te da ese margen. Y tú puedes traspasar el crédito de una vivienda, adquirir otra, y son créditos suaves. Y puedes tener varios créditos a la vez, siempre y cuando tengas una buena capacidad para pagarlo. Pato Urica dice, saludos desde Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Eso. Dice, escuchen por favor para que todos se vayan, vayamos haciendo la para lista. Que se vayan muy frondosos. Dice, me caen muy bien. Ahí está. Gracias, Pato, muchas gracias. Bueno, Edgar, 7 minutitos. ¿Qué onda con Venezuela? El Grupo Internacional de Contacto, como se llamó a la conferencia, a la convocatoria que hizo Uruguay y México y también las Naciones Unidas, pues ya se reunieron. Tabaré Vázquez, que es el presidente de Uruguay, dijo claramente que la democracia, para solucionar problemas de democracia, se soluciona con más democracia, que estamos frente a una disyuntiva entre paz o guerra. Esto es muy importante, ¿eh? Estamos en una disyuntiva, dice en Latinoamérica, sobre paz o guerra. Y de la Unión Europea, Federica Mogherini, también habló de eso. Está en peligro la estabilidad, fíjense lo que dicen desde Europa, ¿no? Está en peligro la estabilidad de Latinoamérica, ¿no? Y ellos, la Unión Europea, se pronuncia por no imponer un proceso de solución. Dice que no quieren establecer una mediación, que la solución debe venir de los venezolanos. Esto es muy importante, porque aquí da un giro. 7 de 8 países de la Unión Europea habían apoyado la idea de Estados Unidos de reconocer a Guaidó. No se desdice, pero está dando una señal muy interesante. Dice, debe venir de los venezolanos y debe ser una iniciativa internacional sobre la democracia
Y en general el grupo propone 4 puntos. 1, diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación. Los países que están ahí representados son Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Maduro, en una entrevista que le dio a la RT con motivo de esto, hace de verdad una crítica que me parece real, sustanciosa. Ya hemos dicho antes que Maduro es indefendible. Lo que ha ocurrido en Venezuela de verdad es muy doloroso y catastrófico para la sociedad venezolana. Pero dice, ningún país, esto me pareció fundamental, ningún país puede imponer a otro país en el mundo un ultimátum. Cierto. Claro. ¿No? Cierto. Y esto ahí la crítica es contundente. El golpe de Estado que está propiciando Estados Unidos, apoyado por el Grupo de Perú y ahora por algunos países europeos, es un golpe de Estado bufo, es una payasada. ¿Por qué digo que es verdad? Porque Guaidó no tiene ningún control sobre el Estado, no tiene el ejército, no tiene la banca, no tiene la economía, no tiene absolutamente nada. Está gobernando desde la calle, desde un templete, ¿no? Autoproclamado. Exactamente. Dice, esa es la política de Washington y de la Casa Blanca. Ningún gobierno puede estar subordinado a los intereses propios de la Casa Blanca, ¿no? Y dice, hace una fuerte crítica a Pedro Sánchez, quien se alineó a Estados Unidos, Pedro Sánchez, el presidente de España, y creo que tiene razón. Y esta vez, déjenme decir que el paso que dio el gobierno de Andrés Manuel junto con Marcelo Ebrard, pues yo sí lo he visto y lo he dicho antes, lo veo impecable. Me parece que fue acertado no proclamarse, no reconocer a Guaidó, tampoco apoyar a Maduro, aunque al no reconocer a Guaidó parece que fuera de facto un apoyo a Maduro, más bien ha luchado por un asunto de negociación pacífica. Y hoy dijo Ebrard, hay que generar mecanismos que funcionen de inmediato porque la situación así lo requiere. Esto me parece que es mucho más desde la distancia, desde la barrera, y que Venezuela arregle su problema interno, claro, propiciando en un clima de paz. Como debe ser. Como debe ser. En esta entrevista que dio hoy mismo a la RT de Rusia, Maduro, me parece que hay un viso, un canal de negociación y que deja muy claro, que esto es aquí lo que me interesa, el intervencionismo de Estados Unidos y de los coristas del Grupo de Perú. La complejidad de este problema es directamente proporcional al nivel de ignorancia con el que se analiza. Trato de explicarlo. Venga. La necesidad intervencionista de los Estados Unidos en un fenómeno como este y en todo el mundo ha propiciado que se generen imágenes de terror de los que él considera sus enemigos o de las posturas ideológicas contrarias. Entiéndase Maduro. Maduro es una piedra en el zapato para los Estados Unidos. Independientemente de que sea un gobernante defendible o no, suscribo lo que tú dijiste, me parece que lo que ha ocurrido en Venezuela es una demostración de ineficacia, de incapacidad para gobernar un país, basado ahora sí en la opresión y en la imposición de las ideas desde el poder. Sabedor Maduro de que controla los poderes, ¿no? El ejército, el dinero, el petróleo, etcétera. Pero eso no nos corresponde juzgarlo. Otra vez regreso a esta proporcionalidad directa al nivel de ignorancia con el que se aborda el tema. Si pensamos que todo depende nada más de Maduro y que Maduro es un demonio y que Estados Unidos no lo quiere, pues entonces no estamos entendiendo el panorama. Edgar, tú pusiste aquí el tablero y lo pusiste muy claro cuando distribuiste las responsabilidades y las fuerzas actuantes desde Europa, Rusia, Europa, Asia, Oriente, América del Norte y América Latina. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado y cuando nosotros revisamos la política internacional de México, tenemos que entender que si no hemos leído de qué se tratan los artículos que hablan de eso
y cuáles son las leyes a las que nos debemos acoger para poder tomar una determinación como país, entonces mejor no hablamos. Así es. México tiene una política de no intervención que aprovechó a su favor, independientemente de quien haya estado gobernando, si fue Ebrard o si fue López Obrador o si fue quien ustedes quieran, ¿no? Se me olvida el nombre del Instituto de los Diplomáticos, se me acaba de olvidar. ¿Cómo se llama el instituto? Pero bueno. Matías Romero. Matías Romero. Gracias, Pedro. ¿Sí me explico? Tenemos que entender esa parte. México hizo lo que tenía que hacer y además se manifestó políticamente en su postura para con Estados Unidos. Y eso también lo dijiste tú, Edgar, y solamente estoy retomando ese análisis que se hizo aquí en esta mesa. Es decir, México le dice a Estados Unidos, yo no voy contigo, tengo mi política y me tienes que respetar. Y si no entendemos el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, somos clientes Claro. de cualquier país intervencionista que quiera venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Claro. Cuidado con ese análisis, ¿eh? Por eso, importantísimo revisarlo así. Y de la misma forma hubiera opinado si cuando sucedió el fraude con la elección de Calderón, hubiera venido a Estados Unidos a decir, reconozco a Andrés Manuel López Obrador, claro, desde sus tiendas de campaña en Reforma, sí, y no vamos que deponga el poder Calderón. No, señor. Claro que no. Sea cierto o no el fraude, usted no se viene a meter a mi casa. Eso lo resolvemos nosotros, así es. Gracias a Leo Orozco, que nos manda saludos desde Colima, muchísimas gracias. Y Carlos Mireles dice, cuando gusten, acá los espero. Así que también tenemos invitación en San Francisco. San Francisco. Ahí ya tenemos la ruta. Se come extraordinariamente hermosa bien. ciudad. Hermosa ciudad, sí. La ciudad de los puentes. Muchísimas gracias. Iremos planeando el tour. Hay que, pues, ya tenemos Albuquerque, vamos a ir. Araceli Piña, Edgar Cruz, Pedro Manzano, muchas gracias. Gracias a Marisol Ruiz y Guillermo Vázquez, que estuvieron en la producción. Daniel Morales estuvo en los controles, Samantha García, Pilar Rosales en los teléfonos. Gracias por habernos permitido acompañarle. A continuación, Ramón Pieza. Yo me sigo aquí porque voy a platicar con Luis Fernández y con mi queridísimo Ramón Pieza. Escucha el análisis que vamos a hacer ahora. Pues ahorita 60 días de Andrés Manuel López Obrador. A ver qué le parece lo que le vamos a platicar, a ver qué trae Luis, porque él es el que trae la agenda ahora, ¿no? Gracias de verdad por su preferencia. Buenas tardes, no se salga de la red. Muy bien, chicos, muy bien. No, que no tronabas, pistolita. Buenísimo, buenísimo. Tu cable. Perdón. No, mi vida, adelante. Me voy corriendo. Sí.